Bienvenidos un día más a Conexión FSG, nuestro espacio para desactivar la bata. Como siempre, lo que queremos es sacar la investigación y la ciencia de los laboratorios para acercarla a la calle y además conocer al profesional sanitario que está detrás de los datos médicos. Hoy para mí es un placer presentaros a Thalía Sainz. Ella es pediatra, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Paz. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí hoy, Thalía. Encantada, muchas gracias por invitarme. Además de pediatra, que ya de por sí requiere una sensibilidad especial, decidiste especializarte en enfermedades infecciosas. Cuéntanos cómo llegaste a elegir este camino. Bueno, la verdad es que creo que a mí me marcaron mucho en la carrera, en cuarto, las prácticas en la planta de enfermedades infecciosas en el Hospital Clínico, donde vi los primeros pacientes con VIH, pacientes muy malitos, porque en aquel momento no teníamos los tratamientos que tenemos ahora y algunos fallecían. Y no sé, para mí fue un flechazo absoluto con el VIH, que es mi pasión, es lo que más me gusta, en investigación también y en clínica. Y creo que de ahí viene un poco mi pasión por las enfermedades infecciosas. Siempre me ha gustado mucho, me gusta viajar, me gustan los mapas, como diría mi padre. Y bueno, enfermedades infecciosas tienen mucho también de, ¿no?, distintos patógenos, distintas enfermedades en distintas zonas del mundo y a mí todo eso me atrae mucho. Pero sí, creo que esas prácticas fueron bastante definitivas. Comentábamos, tratar a niños también es tratar muchas veces con la gestión emocional y el miedo de los padres. Desde luego. Estoy segura que tienes un millón de cosas que contarnos que han pasado en las consultas. Cuéntanos este caso concreto que te haya marcado más profundamente. Bueno, hablando de casos pediátricos, la verdad es que creo que la rotación que más me marcó fue la rotación de hemato-oncología pediátrica. Bueno, recuerdo muchos pacientes con sus nombres, la mayoría fallecieron ya. Pero la verdad es que creo que me sentí tan bien acompañando a esas familias, a pesar de que a veces pues, los resultados no eran lo que uno desearía. Bueno, que no me ha importado seguir ahí acompañando, aunque a veces no tengamos, ¿no?, curación o no tengamos solución. Hay un tema muy importante y es que yo creo que cada vez se exige más al médico investigador a publicar, a salvar vidas, además tener conciliación familiar. Bueno, es mucho, hablamos de muchas cosas a la vez aquí, pero sí me gustaría conocer la realidad de cómo se concilia una carrera de médico, de investigador y además de alto nivel. Pues corriendo mucho a todas partes, fundamentalmente, para llegar a las extraescolares, a veces sin comer, de aquí para allá y ponerte en el ordenador en casa, siempre un poco con la sensación pues, de que les estás robando un tiempo que yo hablo de mis hijos, vamos, sobre todo, que era suyo, ¿no? Y que estás ahí un poco racaneando su tiempo, pero es verdad que en este país, por desgracia, pues no está muy contemplado el que los médicos tengan o tengamos un tiempo para investigar, ¿no? Eso parece como que no forma parte y si forma, pues es en tu tiempo libre. Con lo cual, al final, para mí esa es la parte más difícil, ¿no? Enfrentarme en el día a día a esa sensación de que nunca llego, que siempre me gustaría hacer las cosas mejor, que me he metido en muchos fregados y que no soy capaz de hacerlo todo lo bien que me gustaría, por intentar abarcar demasiado, quizá, y de que tengo que estar ahí como robando tiempos, ¿no? Es difícil robarle tiempo a la clínica porque el paciente lo tienes ahí, lo vas a tener ahí mañana, te lo tienes que estudiar, tienes que saber qué vas a hacer con él mañana, ¿no? Y bueno, pues al final vas arrastrando los proyectos que generalmente no son tan urgentes porque no es para mañana, entonces siempre vas con un poco de retraso pidiendo prórrogas y con esa sensación de Dios mío, no llego, pero tengo el compromiso, los pacientes han donado estas muestras y yo quiero sacar este estudio y me he comprometido y quiero hacerlo, ¿no? Así que, pues nada, pues eso, robando tiempitos por la tarde, por la noche y los fines de semana muchas veces. Ahora he descubierto que madrugando más, pillo menos atasco y le puedo dedicar un ratito a desatascar esas cosas, así que ya estoy como los popes, a las 7 de la mañana en el hospital allí con el correo electrónico, porque luego sé que me voy a meter en la consulta y no voy a poder. Acabas de mencionar, o un poco señalado con esto, la parte más burocrática de dejar, quizá más, no dejas por supuesto a un paciente, dejas la parte de la investigación, pero no podéis seguir así. ¿Cómo crees o qué cambio urgente tenemos que tener para que la parte del sistema sanitario y la investigación no queme a los profesionales? Bueno, yo creo que en general los profesionales sanitarios que hacen asistencia tienen muchísima sobrecarga y este es un problema que creo que tenemos todos claro y creo que es lo que lleva
pues a esa sensación de acabar quemado, ¿no? Un poco a lo largo de tu carrera profesional y que no se reconocen también mucho los méritos, ¿no? Si hablamos en concreto de las personas que además de ser médicos hacemos investigación, creo que es clave que esta figura, ¿no?, se integre en el sistema, o sea, que de alguna manera se reconozca que ser médico, bueno, puede ser exclusivamente asistencial. Hay gente que lo que le apasiona es ver pacientes y lo hace fenomenal y es estupendo. A mí me encanta ver pacientes, yo no renunciaría nunca a esa parte de mi vida, ¿no? Pero además se me generan muchas dudas en mi día a día de cosas que no tengo claro que funcionen o que no se puedan hacer de otra manera, y esto es lo que me motiva a poner en marcha proyectos para intentar dar respuestas. Y eso es fundamental, que esas preguntas surjan de gente que está ahí en la trinchera atendiendo a los pacientes y que no pueden ser investigadores que trabajan en un centro de investigación puntero separados del paciente. Y esto tenemos que entenderlo y tenemos que modificar el sistema en España, porque ahora mismo no se contempla, o sea, los contratos en los hospitales, los contratos en atención primaria son exclusivamente asistenciales. No se contempla que haya gente que pueda ser asistencial y otra gente que además pueda tener una parte de su tiempo para hacer investigación. Y esto creo que tenemos que cambiarlo. Sí que en teoría se valoran esos méritos, ¿no?, cuando te presentas a una plaza, por ejemplo, ¿no?, pues a unas oposiciones o a una jefatura, pues siempre hay una parte que es la docencia, la investigación, pero la realidad es que pesa tan poco en el currículum que realmente no marca la diferencia, ¿no? Ni siquiera pues en hospitales terciarios, pues como es el Hospital La Paz, que es un hospital universitario de primer nivel, donde a lo mejor sería razonable que trabajasen personas que pueden aprovechar que están en ese lugar para hacer esa investigación puntera, ¿no?, además de ver pacientes. Y esta diferencia no existe tampoco entre centros en España. O sea, que yo creo que esto es lo primero que tenemos que cambiar en el sistema. Aunque la verdad es que pensando en cambio, quizá los primeros que tenemos que cambiar somos los propios profesionales sanitarios, porque es verdad que incluso dentro de lo que es el estamento médico, pues hay mucha gente que te mira medio raro por esto de que a ti te guste tanto investigar. Bueno, esto es una cosa que lo haces tú en tu tiempo libre, ¿no? Para nada estaría aceptado, ¿no?, contemplado que lo hicieses igual que él ve pacientes, ¿no? Y esto creo que es importante también dentro de los equipos de trabajo, ¿no?, reconocer que pueden existir estas dos figuras y que pueden convivir perfectamente, igual que convive el investigador que puramente hace investigador y que trabajan también en los institutos de investigación asociados a los hospitales, ¿no? Totalmente. Porque, bueno, porque es lo suyo. Hay una sección, vamos a entrar en un bloque nuevo que me gusta mucho, es un poco más pedagógico, que es desmitificar algunas cosas que ocurren, y estoy segura de que hay muchos oyentes que ahora nos están escuchando que son padres, que me dirijo a vosotros para pediros que os suscribáis a nuestro canal de YouTube para poder ver todos los episodios de Conexión FSG y Desactiva la Bata. Dalia, seguro que has vivido muchas situaciones en consulta de un montón de bulos en torno a la pediatría de las infecciosas. ¿Algo que nos quieras contar hoy aquí para nuestros oyentes que digas, bueno, esto es algo que ocurre mucho y quiero desmitificar? Bueno, bulos cada vez tenemos más, ¿no?, en nuestro día a día. Quizá lo que más circulan y con los que más luchamos de verdad en la consulta son los bulos asociados a las vacunas, sobre todo en pediatría. Pero bueno, no son muy divertidos, así que os voy a contar mejor el de los pies fríos de las abuelas, que me parece un mito bastante clásico, ¿no? Y que, bueno, hay que decir que tiene un poquito de base científica, ¿vale? No es que uno se ponga enfermo por tener los pies fríos, pero sí que es verdad que hay muchos virus y también bacterias de los que colonizan, por ejemplo, habitualmente pues la garganta, a los que les va mejor que la temperatura media sea un poquito más baja. Entonces, si estamos sentados en una corriente de aire, ¿no?, de esa que había que apartarse de pequeño, o cogemos frío, pues es verdad que al bajar un poquito la temperatura en la garganta, eso favorece el crecimiento de algunos virus y bacterias. De ahí a que por ir descalzo a la nevera nos vayamos a coger la gripe, hay un trecho. En la evolución de la pediatría en las infecciosas, estoy segura que ha habido una evolución grande en estos últimos años. ¿Qué es lo que te enorgullece? ¿Qué ha ocurrido este salto importante que hemos dado en esta patología? No es exclusivo en esta patología, pero es verdad que creo que en general en el ámbito de las enfermedades infecciosas hay mucha trayectoria investigadora de mucho nivel. El VIH es un ejemplo fantástico, ¿no?, de la cantidad de cosas que se han hecho en poco tiempo de enfermedad, ¿no?, comparado con otras como la tuberculosis, para conseguir tener la evidencia que necesitamos para tratar a los pacientes, ¿no? Esto me refiero, por ejemplo, a ensayos clínicos, a medicamentos nuevos, antibióticos nuevos, que ha habido muchísimos en los últimos años, y esto está cambiando de verdad la práctica clínica y las posibilidades, ¿no?, de tratar virus y bacterias. Y en el
campo de los ensayos clínicos, pues creo que ha sido un hecho muy diferencial en los últimos años el que se haya incluido los planes de investigación pediátrica, que obligan a las empresas farmacéuticas a desarrollar en paralelo un plan de investigación en población pediátrica y a no quedarse solo pues, realizando ensayos clínicos en adultos, que es más fácil, es más barato, probablemente compensa económicamente más porque hay más población, o a veces estudiar niños es muy difícil. Todo, por supuesto, los requerimientos éticos pues, son un mundo aparte, ¿no? Las dosis hay que ajustarlas por peso, todo es más complejo y además los niños, pues un poquito por definición, son una población sana, con lo cual es menos probable que luego utilices el medicamento, ¿no? No es rentable, por tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues que eso se haya exigido y que se estén haciendo esos ensayos, creo que es imprescindible, vamos, es un salto total. Estoy segura de que tienes algún dato, alguna curiosidad que nos puedas contar relacionada con las infecciones en pediatría. ¿Sabes estas cosas que la sociedad, que nosotros no sabemos, pero que es relevante, que tiene algún punto de, bueno, que nos pueda sorprender? ¿Qué se te ocurre? Pues mira, un poco relacionado con la pregunta que acabamos de hablar, así como dato curioso, y además yo, siendo pediatra, lo aprendí escribiendo una revisión, porque ni siquiera lo sabía, fruto de mi práctica clínica, pues solo un 30% de los medicamentos de los que disponemos tienen aprobación pediátrica. Y en algunas poblaciones, por ejemplo los neonatos, ¿no? Son los niños más chiquititos y más difíciles de estudiar per se, pues hasta un 65% de los fármacos que usamos no están aprobados para usar en pediatría, ¿no? O sea, nos movemos en un mundo off-label que llamamos, ¿no? O sea, fuera de ficha técnica los pediatras. Y ni siquiera lo sabemos nosotros. O sea, que supongo que en la sociedad mucho menos, ¿no? Por eso es tan importante que de verdad exista investigación en pediatría. Ellos son los protagonistas y deben ser los protagonistas. No les valen los datos que generemos en adultos. ¿El 30% no lo tiene o el 70%? No, el 30% en general no tiene aprobación por debajo de edades donde lo estamos usando, ¿no? O sea, muchos están aprobados por encima de 12, casi todos, por encima de 6, pero cuando te pones a mirar fichas técnicas para un bebé de 2, por ejemplo, antiparasitarios en España, de los que usamos todos los días en la consulta, todo es fuera de ficha. Talía, para terminar, vamos a suponer que tenemos un residente de primer año de pediatría, que además es investigador, que está agotado, las guardias, la investigación, las dificultades, está estresado, el sistema no le ayuda. ¿Qué le decimos? ¿Qué le dirías? Bueno, creo que esos son el 100% de los R1 de pediatría, porque así es como se siente uno el primer año, cuando dices, por fin he llegado aquí, que llevo toda mi vida queriendo estar y no puedo con mi vida, ¿no? Hombre, yo les animaría, desde luego, a integrar la investigación en su práctica clínica asistencial, por varios motivos. Uno, porque creo que no pueden existir como cosas separadas la asistencia y la investigación, y que realmente para ser un buen médico también hay que trasladar esas preguntas que surgen de la clínica a la investigación. Pero sobre todo porque luego nuestro día a día, pues como hemos hablado, pues puede acabar saturando a cualquiera, ¿no? Y hay mucha gente que acaba muy quemada. Y creo que la investigación puede ser tan apasionante, tan emocionante, que te aporte ese puntito de ver un poquito más allá de tu día a día, que puede ser al final siempre un poco igual, ¿no? La investigación nunca es igual, por definición. Siempre hay preguntas nuevas, hay que buscar nuevas respuestas y es imposible aburrirse. O sea que creo que, vamos, yo no sé, no concibo mi vida sin eso. Les has inspirado seguro a los R1 que nos estén viendo. Bueno, esperemos. Muchas gracias, Talía, por tu franqueza, por dedicar tu vida a los niños, por ayudarnos a desactivar un poco la bata y entenderos un poco mejor. Ha sido inspiradora la charla. Y para todos vosotros, espero que os suscribáis a este canal para que no os perdáis ningún episodio de Desactivando la Bata, que le deis like a los episodios que más os gusten y que nos vemos en el próximo. Muchas gracias.